Durante más de 3 años, una mujer mantuvo contacto regular con su familia, su entorno laboral y varias personas de su vida personal. Respondía mensajes, enviaba correos y tomaba decisiones importantes a distancia. Para todos, simplemente había elegido desaparecer y empezar de nuevo. El problema era que nadie la había vuelto a ver. A pesar de esa ausencia física absoluta, su identidad seguía activa, generando conflictos, amenazas y situaciones cada vez más inquietantes. Cada mensaje reforzaba la idea de que seguía viva, aunque su presencia solo existiera a través de una pantalla. Lo que se descubriría después dejó a todos completamente impactados. El caso de Cari Faber. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy José y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El caso de hoy tuvo lugar en el año 2012, en Nebraska, en Estados Unidos. En ese momento, Dave Krupa, un mecánico de 35 años, atravesaba una etapa de cambios. Tras más de una década de relación con una mujer, con quien tenía 2 hijos, ambos habían decidido separarse de manera amistosa. A pesar de la ruptura, Dave seguía muy presente en la vida de sus hijos y mantenía una relación cordial con su ex, priorizando la estabilidad familiar. Sin embargo, como suele ocurrir después de una relación larga, Dave empezó a sentir curiosidad por volver a conocer gente. No buscaba nada serio, solo distraerse y salir a divertirse. Fue así como decidió crearse un perfil en un popular sitio de citas online de la época. Allí conoció a una mujer de 42 años. Aunque su verdadero nombre era Shanna Goylar, se presentó como Liz, ya que así la llamaban sus conocidos. Y será así como nos referiremos a ella de ahora en adelante. Y le comentó que era madre soltera de 2 hijos. Desde el inicio, ambos dejaron claras sus intenciones. Nada de compromisos, nada de planes a largo plazo. Solo encuentros casuales, salidas nocturnas, alcohol, risas y noches que solían terminar en el departamento de Dave. Durante un tiempo, todo parecía funcionar bajo ese acuerdo. Pasaban bastante tiempo juntos y aparentemente, ambos disfrutaban de esa dinámica sin ataduras. Pero lo que Dave no sabía era que, para Liz, esa relación sin compromiso no significaba lo mismo. Mientras tanto, el destino estaba a punto de cruzar una nueva pieza en esta historia. Un día, en el taller donde trabajaba Dave, apareció una mujer para revisar su auto. Se llamaba Cari Faber y tenía 37 años, además de un hijo. Dave notó de inmediato su presencia. Le llamó la atención, pero no pasó de ahí. Semanas después, navegando por el mismo sitio de citas, Dave reconoció su rostro. Era ella. Sin pensarlo demasiado, le escribió. Ese mensaje marcaría el comienzo de una cadena de acontecimientos que nadie podría haber imaginado. Luego de varios días decidieron tener su primera cita. Ambos habían dejado claro desde el principio que no buscaban nada serio. La relación apenas llevaba un par de semanas y, en apariencia, se trataba de algo simple, sin expectativas ni compromisos. La noche del 29 de octubre de 2012, Dave y Cari se encontraron para cenar. Sin embargo, mientras intentaba concentrarse en la conversación, el teléfono de Dave comenzó a vibrar sin parar. Era Liz intentando comunicarse. Al principio, Dave intentó ignorarlos, pero la insistencia era tal que terminó respondiendo, explicándole que estaba en una cita y que no podía hablar en ese momento. Esa simple respuesta desató una reacción completamente desproporcionada. Liz se enfureció.
Después de la cena, Dave y Carrie regresaron al departamento de él, con la idea de ver una película y pasar un rato tranquilo. Apenas habían cruzado la puerta cuando el timbre sonó. Era Liz. Estaba visiblemente alterada, había estado llorando y exigía entrar para recoger algunas de sus pertenencias. La situación se volvió incómoda de inmediato. Carrie, sorprendida y sin entender del todo lo que ocurría, decidió marcharse para evitar el conflicto. Antes de irse, le pidió a Dave que, cuando resolviera la situación, fuera a verla a su casa. Mientras salía, Carrie pasó junto a Liz. No intercambiaron palabras, no hubo miradas, pero ese breve cruce marcaría el único momento en el que ambas se vieron cara a cara. 2 semanas después, la noche del 12 de noviembre de 2012, Carrie volvió a quedarse en el departamento de Dave. Al día siguiente debía entrar temprano a trabajar, y como su oficina quedaba a pocas cuadras, decidió pasar la noche allí. Dave se levantó antes del amanecer, se despidió de Carrie y salió rumbo a su trabajo. Sin saberlo, acababa de verla por última vez. Horas más tarde, mientras estaba en el taller, Dave recibió un mensaje inesperado desde el teléfono de Carrie. El contenido lo dejó helado. Ella le proponía mudarse juntos. Sorprendido, Dave respondió que no, recordándole que ambos habían acordado mantener una relación casual. La respuesta que recibió a continuación fue abrupta, violenta y completamente fuera de lugar. Insultos, amenazas y un mensaje final que decía que no quería volver a verlo jamás. Tras aquel intercambio de mensajes, Dave asumió que la relación con Carrie había terminado de forma tan repentina como inexplicable. El tono de los mensajes no coincidía con la mujer que había conocido durante esas 2 semanas, pero no era la primera vez que una relación breve acababa de manera extraña. Dave decidió no insistir y seguir adelante con su vida. Sin embargo, los mensajes no cesaron. Lejos de desaparecer, comenzaron a llegar con mayor frecuencia y con un contenido cada vez más perturbador. Desde el teléfono de Carrie, Dave recibía textos cargados de ira, insultos y amenazas, algunos contradictorios entre sí, otros directamente violentos. Casi al mismo tiempo, la madre de Carrie recibió un mensaje que la dejó profundamente desconcertada. Su hija le escribía para decirle que había conseguido un nuevo trabajo en otra ciudad y que regresaría por su hijo una vez se estableciera. La noticia no tenía sentido. Carrie jamás había mencionado planes de mudanza, mucho menos en un momento en el que su padre se encontraba gravemente enfermo. A pesar de ello, los mensajes continuaban llegando, tanto a su madre como a Dave, siempre desde los dispositivos de Carrie. Con el paso de los días, la preocupación creció. La madre de Carrie decidió acudir a la policía para denunciar su desaparición, convencida de que algo no estaba bien. Sin embargo, el caso no avanzó. Desde la perspectiva de las autoridades, se trataba de una mujer adulta que seguía comunicándose activamente por mensajes y correos electrónicos. No había señales evidentes de un delito. Cuando se supo que Carrie había sido diagnosticada años atrás con trastorno bipolar, la situación quedó aún más relegada. Se asumió que podía haber dejado su medicación y que su comportamiento errático respondía a una crisis. La posibilidad de que alguien más estuviera detrás de esos mensajes ni siquiera fue considerada. Mientras tanto, Dave continuaba recibiendo textos cada vez más obsesivos, más agresivos y constantes. Lo que él aún no sabía era que esos mensajes no eran una señal de vida, sino todo lo contrario. Eran una cortina de humo. Mientras la desaparición de Carrie quedaba estancada en un limbo burocrático, las consecuencias de su supuesto silencio comenzaron a sentirse con más fuerza en la vida de Dave. Los mensajes no solo continuaban, sino que se volvían cada vez más invasivos, impredecibles y amenazantes. No había patrón ni pausa. Llegaban de día, de noche, durante el trabajo, en casa, incluso cuando Dave intentaba rehacer su rutina. Con el tiempo, el hostigamiento dejó de centrarse únicamente en él. Liz volvió a ponerse en contacto con Dave
para decirle que ella también estaba siendo hostigada. Aseguraba recibir correos electrónicos y mensajes agresivos supuestamente enviados por Cari, y afirmó que su auto había sido vandalizado. Para Liz, la situación era aterradora. Vivía sola con sus 2 hijos y estaba convencida de que aquella mujer obsesionada podía aparecer en cualquier momento. Ese miedo compartido volvió a unirlos. Dave y Liz retomaron el contacto y, durante un tiempo, incluso su relación. Ambos describieron cómo, sentados juntos viendo televisión, los teléfonos comenzaban a vibrar al mismo tiempo con mensajes casi idénticos, llenos de amenazas y acusaciones. La presencia de Cari se colaba en cada rincón de sus vidas. Aunque esa reconciliación no duró demasiado, el verdadero punto de quiebre llegó en agosto de 2013. Liz llamó a Dave completamente alterada para decirle que su casa se estaba incendiando. Dentro, atrapadas, habían quedado sus mascotas. El fuego acabó con todo, incluidos los animales. Para Dave y Liz, no hubo dudas. Estaban convencidos de que aquel incendio había sido provocado. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Poco después, Dave recibió un mensaje desde el mismo número que llevaba meses atormentándolo. El texto no solo confirmaba el incendio, sino que celebraba el daño causado y expresaba deseos de que Liz y sus hijos también hubieran muerto. A partir de ese momento, el miedo dejó de ser abstracto. Ya no se trataba solo de palabras. Alguien estaba dispuesto a hacer daño real. Ese episodio volvió a acercar a Dave y Liz, aunque solo de forma temporal. Con el paso de los meses, la presión psicológica del hostigamiento constante terminó por romper definitivamente la relación. Pero incluso después de separarse, los mensajes no disminuyeron. Al contrario, el círculo de víctimas comenzó a ampliarse. La situación dio un giro aún más inquietante cuando la expareja de Dave empezó a recibir mensajes similares. En uno de ellos, mientras se encontraba en un parque con sus hijos, alguien le escribió diciendo que la estaba observando en ese preciso momento. El miedo fue inmediato. Para Dave, aquello cruzó un límite imposible de ignorar. Si esa persona ya estaba involucrando a sus hijos, no había margen para el error. Por ese motivo, Dave tomó una decisión drástica. Volvió a mudarse con su expareja y sus hijos, no para retomar la relación, sino para garantizar su seguridad. El temor no era infundado. A esas alturas, todos estaban convencidos de que la persona detrás de los mensajes era capaz de causar daño real. En medio de ese clima de paranoia, Liz reapareció en la vida de Dave, afirmando que el hostigamiento continuaba. Sin embargo, esta vez hizo una afirmación que desconcertó incluso a la policía. Liz aseguró que ya no creía que los mensajes provinieran de Cari. Según ella, la verdadera responsable era la expareja de Dave, quien, afirmaba, había asesinado a Cari y ahora se hacía pasar por ella para encubrir el crimen. Para los investigadores, aquella versión encendió todas las alarmas. Cari llevaba años desaparecida y ahora Liz introducía una hipótesis completamente nueva, acusando directamente a otra persona. Aún así, la policía decidió seguir el juego. No informaron a Liz de que la expareja de Dave había sido rápidamente descartada como sospechosa. En cambio, fingieron estar investigándola y pidieron la colaboración de Liz. Convencida de que estaba ayudando a resolver el caso, Liz comenzó a reenviar correos electrónicos y mensajes que supuestamente recibía de la expareja de Dave. En ellos se describían con sorprendente detalle los últimos momentos de Cari, incluyendo referencias a un ataque violento y a la forma en que su cuerpo había sido ocultado. Aquellos mensajes, lejos de incriminar a otra persona, terminaron señalando a quien los enviaba. Sin saberlo, Liz acababa de colocarse en el centro de la investigación. Mientras Liz creía estar colaborando con la policía para incriminar a otra persona,
Los investigadores ya habían empezado a mirar en una dirección muy distinta. Un detalle técnico, aparentemente menor, encendió la verdadera alarma. En el teléfono de Liz había una fotografía del automóvil de Cary, tomada después de su desaparición. Nadie más debería haber tenido acceso a ese vehículo en ese momento. A partir de ahí, la investigación cambió por completo. Sin alertarla, los agentes comenzaron a reconstruir cada movimiento, cada mensaje y cada dispositivo vinculado a Liz. El objetivo era claro: permitir que siguiera hablando, que siguiera enviando correos y mensajes, convencida de que estaba ayudando, cuando en realidad estaba dejando un rastro cada vez más evidente. Uno de los datos más reveladores surgió en febrero de 2017, cuando los investigadores revisaron nuevamente el auto de Cary, que había sido incautado tiempo atrás. En un primer registro no se había encontrado nada relevante, pero esta vez fueron más allá. Al retirar la funda del asiento del acompañante, descubrieron una gran mancha de sangre que había pasado desapercibida. Las pruebas confirmaron lo que nadie había querido aceptar durante años. Era sangre de Cary. Y no fue lo único. Dentro del vehículo apareció un pequeño objeto metálico con una huella dactilar perfectamente conservada. Esa huella pertenecía a Liz. En ese momento, los investigadores entendieron que no estaban ante un caso de hostigamiento prolongado, sino frente a un homicidio cuidadosamente encubierto durante años mediante una identidad falsa. El panorama se volvió aún más perturbador cuando el análisis de los dispositivos electrónicos reveló la magnitud del engaño. Liz había enviado decenas de miles de mensajes y correos electrónicos haciéndose pasar por Cary. Utilizaba múltiples cuentas, aplicaciones para programar envíos y sistemas para ocultar su ubicación. Incluso cuando estaba físicamente con Dave, los teléfonos de ambos recibían mensajes simultáneos, reforzando la ilusión de que Cary seguía viva y obsesionada. Entre los archivos digitales apareció una imagen imposible de ignorar. Una fotografía de un pie con un tatuaje idéntico al de Cary. La imagen, según los peritos, había sido tomada después de su muerte. Aquella prueba silenciosa decía más que cualquier confesión. A pesar de todo, Liz continuó negándolo. Cuando finalmente fue confrontada, se aferró a la idea de que todo era una conspiración en su contra. Pero ya no importaba lo que dijera. La historia que había construido durante años comenzaba a derrumbarse, pieza por pieza. Y lo peor aún estaba por conocerse. Liz fue finalmente arrestada. La magnitud del caso ya no dejaba lugar a dudas. Lo que durante tanto tiempo se había presentado como una historia de hostigamiento extremo era, en realidad, la reconstrucción artificial de una vida que había sido arrebatada desde el principio. Tras el arresto, el caso no avanzó de inmediato hacia un juicio. Comenzó una etapa silenciosa, marcada por meses de análisis técnicos y preparación judicial. La fiscalía sabía que enfrentaba un desafío poco común. No había un cuerpo, no había una escena del crimen tradicional y no existía una confesión. Todo debía sostenerse sobre un entramado de pruebas circunstanciales, digitales y conductuales que, juntas, contaran una historia imposible de ignorar. Durante ese periodo, los investigadores reconstruyeron minuciosamente los años posteriores a la desaparición de Cary. Cada mensaje, cada correo electrónico y cada cuenta falsa fue analizada para establecer patrones claros. No se trataba solo de demostrar que alguien había enviado miles de mensajes, sino de probar que esa actividad sostenida tenía un único propósito: simular que Cary seguía con vida cuando, en realidad, había desaparecido desde el primer día. La defensa, por su parte, centró su estrategia en la ausencia del cuerpo. Insistió en que no se podía probar un homicidio sin restos humanos, y trató de sembrar dudas sobre la fiabilidad de las pruebas tecnológicas. Pero con el paso de los meses, la narrativa de la fiscalía se volvió más sólida. No era necesario encontrar un cuerpo cuando toda la vida de una persona había sido fabricada artificialmente durante años. Mientras tanto, Liz permanecía detenida, sosteniendo su inocencia y rechazando cualquier posibilidad de acuerdo.
Nunca ofreció información sobre el paradero de Cari. Ese silencio, prolongado y absoluto, se convirtió en uno de los elementos más inquietantes del caso. Cuando finalmente se fijó la fecha del juicio, ya no se trataba solo de demostrar un crimen, sino de explicar cómo alguien había logrado borrar a otra persona del mundo real y reemplazarla por una versión ficticia. Durante el juicio, el nivel de control y planificación quedó expuesto con crudeza. Se demostró que, incluso después de la desaparición de Cari, como ya sabemos, su identidad digital seguía activa. Se publicaban mensajes, se enviaban correos y se mantenían conversaciones como si nada hubiera ocurrido. Todo había sido diseñado para sostener una mentira durante años y desviar cualquier sospecha. Las pruebas técnicas, los rastros digitales y los detalles que solo el responsable podía conocer terminaron por sellar el destino de Liz. En agosto de 2017, fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aún así, nunca confesó el crimen. Hasta el día de hoy sostiene que es inocente. Pero hay un elemento que convierte este caso en algo aún más perturbador. El cuerpo de Cari nunca fue encontrado. No hubo despedida. No hubo un lugar donde su familia pudiera cerrar el duelo. La ausencia física se convirtió en la herida más profunda de todas. Lo más inquietante es pensar que, de no haber continuado con el engaño durante tanto tiempo, el crimen podría haber quedado impune. Fue la necesidad de seguir controlando, de seguir escribiendo, de seguir existiendo a través de otra identidad, lo que terminó exponiendo la verdad. El caso se resolvió en los tribunales, pero dejó una pregunta sin respuesta, una que todavía pesa sobre todos los involucrados. ¿Dónde está Cari? Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.